Bueno, buenas. En este video vamos a hablar de Standard Level 4.9, de Normal Distribution, ¿sí? And Curve. Entonces, estamos en el topic 4, ¿sí? De Statistics and Probability, en la parte de probabilidad específicamente. Venimos de hablar de la Binomial Distribution, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la Normal Distribution. Digamos, ambas son distribuciones, ¿y por qué? Digamos, el hecho de que la Binomial Distribution y la Normal sean dos distribuciones, ¿sí? De lo que nos hablan es justamente de cómo se distribuye, digamos, la probabilidad, ¿sí? De que lo que estamos midiendo o observando sea, nada, digamos, de cómo se distribuye la probabilidad del valor de lo que estamos observando. Entonces, por ejemplo, antes hablamos de cómo, digamos, qué tan probable es, por ejemplo, no sé, si yo vacuno a 100 personas, qué tan probable es que una reciba los anticuerpos, o dos, o tres, o 90, ¿sí? Entonces, estamos hablando de esto, digamos, de yo voy a contar cuántas personas reciben digamos, generan los anticuerpos. Entonces, bueno, nada, o sea, me pongo a observar y va a ser, por ejemplo, bueno, qué sé yo, por ejemplo, que ninguna persona genere anticuerpos va a ser súper improbable. Entonces, bueno, yo puedo hablar de una distribución, ¿sí? De según qué tan probable o improbable es cada valor. Bueno, la normal distribution también yo voy a poder hablar de qué tan probable o improbable es un valor, ¿sí? Pero lo que voy a tener ahora es una curva, ¿sí? Recuerden que la binomial distribution, digamos, lo que hablábamos era de experimentos. Por ejemplo, yo una vacuna, si inyecto, o sea, aplico una vacuna, puede generar o no generar anticuerpos. Es un experimento que va a tener dos posibles resultados, dos posibles outcomes, digamos, el positivo y el negativo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, la normal distribution no tiene nada que ver con eso, en el sentido de, no es que puede tomar dos valores o 5 o 10, puede tomar muchos valores, ¿sí? De hecho, cualquier valor de todo un rango, ¿sí? De todo este rango, digamos, puede tomar cualquier valor. Pero la gracia de esta distribución es que tiene una curva así, que es simétrica, ¿sí? La simetría, básicamente, lo que nos dice es, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la altura de una persona, ¿sí? Si yo agarro una persona al azar y la mido, ¿sí? Mido digamos, qué tan alta es esa persona, entonces yo en general voy a tener un promedio más o menos que puedo estimar. Por ejemplo, no sé, si yo agarro una persona, qué sé yo, en Argentina, habría que googlearlo esto, pero supónganse que el promedio es 1,65 metros, ¿sí? O sea, 1,65 m. ¿Sí? Más o menos, capaz es un poco más, un poco menos, pero más o menos andar por acá, el promedio, ¿sí? Entonces, si yo agarro a una persona, ¿qué tan probable o improbable es que agarre, por ejemplo, es que una persona al azar, mida 1,85? O sea, 20 centímetros más que el promedio. Bueno, va a ser menos probable que el promedio, sí, justamente, porque el promedio por algo es el promedio, porque es el valor más probable, ¿sí? Entonces, que una persona mida 1,85 va a ser menos probable, ¿sí? Pero va a ser igual de probable, digamos, por decirlo de alguna forma, que yo agarre a una persona de 1,85 que yo agarre a una persona de 1,45, ¿sí? Por eso es que esta campana, que se llama esta curva, es simétrica, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿no? Supónganse que dibujé bien los puntitos y las rayas y todo, pero básicamente lo que nos dice es, si vos te corres un poquito para la derecha o un poquito para la izquierda del promedio, es lo mismo, digamos. Es igual de probable observar una persona 15 centímetros más alta que 15 centímetros más baja, o 40 centímetros más baja, más alta que más baja, es lo mismo, digamos, ¿sí? Y además, la curva lo que nos dice también es que cuanto más cerca del promedio queramos mirar o queramos, digamos, pensar, va a ser más probable que haya personas. Sí, o sea, va a ser más probable que yo agarre una persona, por ejemplo, que mide 1,66, 1,67, 1,68, que a una persona que mide 1,85, ¿sí? Y esto, lógicamente, digamos, tiene un poco de sentido. Es más, o sea, si yo ubico el promedio en el 1,65, está bien, voy a tener personas que miden 1,85 y 1,45, pero van a ser muchas menos las que midan 1,85 o 1,45 que las que midan 1,65, 66, 67. Entonces, este es el concepto que hay que entender sobre la normal distribution. Estamos observando un valor, ¿sí? Que puede tomar todo un rango de valores, ¿sí? No es que puede valer 1 o 1,5 o 1,7 o 2. No es que tiene pocos valores, digamos, que puede tomar, sino que puede tomar cualquier valor con coma, digamos, de todo este rango, ¿sí? Básicamente cualquier valor con coma, y cuanto más me alejo del promedio, ¿sí? Del medio, del centro de la campana, más improbable va a ser una observación de ese valor, ¿sí? Si esto no se entiende, páusenlo, pueden googlear un poco, pueden, digamos, lo que necesiten, pero este es el concepto súper clave, y entender esta campana es lo que nos va a permitir entender un montón de cosas cuando leamos, digamos, papers de estadística o notas periodísticas, digamos, que involucren un poco de matemática o ejercicios de IB.
¿sí? Entonces, la altura, el peso de una persona también, ¿sí? Obviamente, el peso, por ejemplo, depende de la region, ¿sí? O sea, no es lo mismo el promedio de una persona que vive, por ejemplo, en Argentina, que una persona que vive, no sé, en África o en Suiza, no sé, en cualquier país. Sí, en general los promedios tienen que ver con los hábitos alimenticios, y digamos el peso tiene que ver con los hábitos alimenticios, por ejemplo, y con bueno, el sedentarismo y con un montón de cosas. Entonces el peso de las personas, el promedio, digamos, va a ser distinto según la zona. Y la curva justamente va a ser distinta. ¿Sí? Pero lo que importa es que más o menos podemos pensar que el peso de una persona, la altura, se distribuyen como una distribución normal, así digamos, como una campana. Ahora, el promedio, digamos, dónde está, dónde se ubica el centro de esa campana, va a variar, justamente depende de la región, ¿sí? Pero de todas formas va a ser una campana simétrica. Bien, entonces, the thing that I am measuring must be continuous. ¿Sí? O sea, de lo que estamos hablando para que sea una normal distribution tiene que ser continuo. O sea, yo no puedo decir, o sea, it cannot be discrete. Por ejemplo, yo no puedo decir que la cantidad de vasos que yo tomo por día es una distribución normal. ¿Por qué? Porque supónganse que yo tomo en promedio 2 vasos de agua por día. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero poner como una campana, en el medio tengo que poner 2 vasos. Pero no tiene sentido pensar, bueno, ¿qué tan probable es que yo tome 2 vasos y medio? Bueno, en realidad más o menos sí. O sea, si lo pensamos como fracción, podríamos hablar de esto, pero si lo pensamos como números enteros, ¿sí? Y no tiene sentido. Por eso es que digo que tiene que ser continua y no discreta, ¿sí? Yo no puedo, digamos, decir que la cantidad de, por ejemplo, tic-tacs, ¿sí? Que vienen en una caja de pastillas es una normal distribution. ¿Por qué? Porque no vienen pastillas partidas, digamos. Vienen o 100 o 101 o 99, pero no puede venir cualquier cantidad con coma. Entonces, no puedo estar hablando, en ese caso, de una normal distribution. ¿Sí? Bien, voy a borrar esto. Entonces, it cannot be discrete. So, anything that I can count with numbers, ¿sí? Como decíamos, la cantidad de vasos o la cantidad de tic-tacs, por ejemplo, amount of pills, ¿sí? No puede tener una normal distribution. En cambio, el tiempo o el peso o la altura o la velocidad, que son cosas que se miden, digamos, o sea, no se cuentan, sino que se miden con un aparatito o con una regla o con lo que sea, eso sí puedo estar hablando de una normal distribution. No cualquier cosa que pueda medir va a ser una normal distribution, ¿sí? Pero bueno, muchas cosas en general en la vida real se pueden pensar que se distribuyen así. Tienen un valor más probable, que es el del medio, y después tienen una simetría. Bien, en esta curva hablamos de que esta curva en general tiene dos características centrales, o sea, dos características básicas. El promedio, sí, que es el valor del centro, ¿sí? Se llama mean, que es básicamente el promedio, y la otra propiedad se llama standard deviation, ¿sí? Que no importa por ahora, o sea, por ahora no, en realidad en Application and Interpretation, Standard Level, no importa cómo se calcula, capaz que en High Level sí importa un poco de qué representa esto, pero básicamente nos dice how wide or narrow, sí, qué tan ancha o angosta es la campana. Por ejemplo, en estos ejemplos tenemos estas tres campanas, la azul, la roja y la naranja, que son esta de acá, digo por si alguien tiene, o sea, es daltónico, la roja, esta de acá, alta, perdón, ya me confundo yo, la azul es esta más alta de acá, la roja es esta de acá del medio, y la naranja es esta de acá más ancha, ¿sí? Las tres tienen el mismo min, ¿sí? O sea, el mismo valor central, que es 0, ¿sí? Acá hay un 0 en el centro, pero tienen distinto lo que llamamos standard deviations, ¿sí? ¿Por qué? Porque la azul es más angosta que la roja, y la roja a su vez es más angosta que la naranja. Entonces, bueno, nada, esto, digamos, la standard deviation básicamente nos dice, o sea, si es más angosta la curva, nos dice que la mayoría de las observaciones que hagamos van a estar más cerquita del promedio, ¿sí? Por ejemplo, es más probable, o sea, supónganse que, no sé, la curva azul es la altura de alguien de Argentina y la curva roja, no, perdón, vamos al revés. La curva azul es la altura de alguien de la provincia de Córdoba y la curva roja es la altura de alguien de Argentina, ¿sí? Lo que nos indican estas curvas es que el promedio, ¿sí?, de las alturas es el mismo, ya sea en Córdoba o en toda Argentina, pero en Córdoba es como que hay más personas que están más cerquita del promedio que en toda Argentina. Que esto tiene sentido, ¿sí? Porque si agarro toda Argentina, o sea, si agarro mucha más gente, que además, digamos, está en todo, digamos, en toda una región más grande, entonces, bueno, voy a tener más personas que se alejen de la media para un lado o para el otro, ¿sí? Pero en este caso estoy hablando de que el promedio es el mismo. En cambio, la curva esta verde, ¿sí?,
fíjense que se corre para la izquierda, o sea, lo que me dice es que el promedio de esta curva es distinto, o sea, ya si estoy mirando esta curva, no va a ser, por ejemplo, si estoy hablando de las alturas de cierta región, ya el promedio va a ser distinto, ¿sí?, a estos tres promedios que estamos hablando acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tan ancha o angosta es la standard deviation? Y qué tan para la izquierda o para la derecha o a dónde está el centro es básicamente la mean, ¿sí?, o el promedio en castellano. Bien, voy a cortar este video, que ya creo que fue suficiente. Entonces, esto es súper importante que se entienda. Entonces, en el siguiente video que voy a hacer sobre la normal distribution, voy a hablar, que es súper importante que vean para entender prácticamente un poco, digamos, de aplicaciones de esta normal distribution, voy a hablar de ejemplos, si quieren pausen el video y vean, digamos, los casos de los que voy a hablar, voy a ver ejemplos de ejercicios que podrían aparecer, por ejemplo, en el IB, o cosas que me podrían interesar observar, digamos, en general, nada, en la vida, digamos. Nada, eso.